Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Vamos a hacer un ejercicio de dinámica del movimiento circular. Y te leo el enunciado. Un juego de un parque de atracciones consta de una plataforma circular de 8 metros de diámetro que gira. De la plataforma cuelgan sillas voladoras, habrá sido las sillas voladoras, quiero imaginarlo, suspendidas de cadenas de 2,5 metros de longitud. Cuando la plataforma gira, las cadenas que sostienen los asientos forman un ángulo de 28 grados con la vertical. ¿Cuál es la velocidad angular de las sillas? Si un niño ocupa una silla y la masa del conjunto silla-niño es de 50 kilogramos, ¿cuál es la tensión que ejerce la cadena? El enunciado tiene adjunto un esquemita, un dibujito, que aclara bastante la situación, pero todavía faltan algunos datos importantísimos que podemos extraer de ese esquema. Igualmente, todos los ejercicios de dinámica arrancan con un diagrama de cuerpo libre. Acá lo tenés. En cada silla, que son nuestros móviles que nos interesa y cuya dinámica vamos a plantear, aparecen dos fuerzas, que son el propio peso de la silla, con o sin niño, y la fuerza que ejerce la cadena, que la voy a llamar tensión. Vamos a utilizar este sistema de referencia, uno vertical que llamé Z, y otro que apunta en la dirección del eje de rotación, que llamé C. La fuerza tensión ya aparece descompuesta en una componente vertical y una componente radial que llamé T sub Z y T sub C. Según esa descomposición, el ángulo que forma la fuerza de la cadena con la vertical, tenemos que T sub C es igual a T por el seno de 28, opuesto al ángulo, opuesto es el seno. Y T sub Z es igual a T por el coseno de 28. Espero que esas cuestiones de las descomposiciones ya las manejes con fluidez. Ahora, vamos a las ecuaciones de Newton. ¿Qué dicen las ecuaciones de Newton? En el eje centrípeto dice que T sub C, la única fuerza que actúa en el eje centrípeto, es igual al producto de la masa por la aceleración centrípeta. En función a los datos que pide el enunciado, la aceleración centrípeta la voy a descomponer como omega al cuadrado por r, velocidad al cuadrado por el radio de giro. Pero ¿cuánto vale ese radio de giro? El enunciado no lo dice, pero el esquema te permite deducir el valor de ese radio. Porque fíjate, el radio de giro es igual a 4 metros, o sea, el radio de la plataforma, más el apartamiento de la cadena, o sea, L por el seno de 28. L es 2,5 metros por el seno de 28, eso nos da 1,17 metros, que sumados a los 4 metros del radio de la plataforma, nos da 5,17 metros. Guarda ese número, ese es el radio de giro del niño y su asiento cuando la plataforma está girando. Bueno, todavía nos falta la ecuación de Newton para el eje vertical, que dice que T sub Z, la componente vertical de la tensión, es igual al peso, las dos únicas fuerzas que actúan en el eje vertical. Si metemos todo eso en la licuadora algebraica, ¿qué obtenemos? Para el eje centrípeto, T por el seno de 28 igual a masa por omega al cuadrado por R. Y en el eje vertical, T por coseno de 28 igual a M por G. Seguimos con el álgebra. Dividamos miembro a miembro esas dos ecuaciones. La tensión se cancela, la masa se cancela, ¿y qué nos queda? Tangente de 28 igual a omega al cuadrado por R sobre G.
Ahí la única incógnita que resta es omega. La despejamos. Nos queda que omega al cuadrado es g por la tangente de 28 sobre el radio, de donde omega vale 1,01 segundo a la menos 1. Todavía nos falta calcular la fuerza que hace la cadena cuando el niño está girando. Eso nos lo cuenta la ecuación vertical de Newton, que decía que T por el coseno de 28 era igual a m por g, de donde la tensión resulta ser igual a m por g dividido el coseno de 28. Hacemos los cálculos, la tensión es igual a 50 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado, dividido el coseno de 28, y obtenemos una fuerza de 566 newton, o si vos querés, 56,6 kilogramos fuerza, bien poco para una cadena. Bueno, como ves, los mecanismos, los métodos de la dinámica son siempre los mismos. Podés tener alguna dificultad interpretativa, geométrica. Esas cosas suelen pasar y suelen aparecer, pero para eso está la práctica. El resto es metódico: diagrama de cuerpo libre, ecuaciones de Newton y la licuadora algebraica. Bueno, espero que te haya interesado, te agradezco la atención. Por mi parte me despido y nos vemos en el próximo video.